7:52 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Fidel Jaramillo, expresidente del Banco Central del Ecuador, académico; el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Les invitamos a un diálogo para hablar sobre la situación económica que vivimos en medio de un proceso electoral en el Ecuador, en medio de un cambio de administración con el principal socio comercial, los Estados Unidos, y qué necesitaría el Ecuador al cierre de este año para por lo menos sentar las bases de una economía que crezca mejor de las previsiones que se tiene. Hoy tenemos la incertidumbre por el tema energético, muy grave, muy complicado, muy difícil hacer milagros en estas condiciones, cuando siempre hemos reclamado que hay gobiernos. Este gobierno va a cumplir un año, hay gobiernos que tuvieron 10 años y que no sentaron las bases para una matriz energética equilibrada, que hicieron grandes proyectos, uno de ellos Coca-Cola Sinclair, que ni siquiera hasta el día de hoy el Estado ecuatoriano puede recibir por la serie de problemas que ha habido con los constructores. Con esas consideraciones, economista Mauricio Pozo, ¿cómo enfrentar estos desafíos? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias. Saludando a Fidel en este conversatorio. Tal vez empezar indicando que este año, obviamente yo ya lo veo como año pasado. Es un tema ya ido, nos queda poco más de un mes a que termine el año, y probablemente las cifras definitivas, cuando estas sean publicadas por parte del Banco Central, se conozca que vamos a tener una tasa de crecimiento económico probablemente negativa. Tenemos el segundo trimestre, como sabemos, con una caída de producción del 2.2%. Por cierto, en ese trimestre se observa que la inversión cae ya 4 trimestres consecutivos, cae el consumo también, el gasto público cae un poquito. Y esto hace pues que con la presencia de la crisis energética vigente en el tercer trimestre y también en el cuarto, muy difícilmente vamos a lograr un escenario muy distinto. Probablemente se repitan las tasas, y sin hacer los números muy prolijamente, si usted pone el 2.2 negativo en el segundo trimestre, el 1.2 positivo, si no recuerdo mal, que ocurrió en el primero, y lo que va a pasar en el tercero y el cuarto, finalmente el año 2024 va a terminar siendo un año de recesión económica. Así que sí creo que vamos a tener una tasa lamentablemente negativa por esa razón. A este problema energético se une el tema de la campaña electoral, que posterga decisiones de inversión, incorpora otro factor de desestímulo y de preocupación, que quién va a ganar las elecciones, y el que gane las elecciones, qué va a hacer. Y esto hace pues que no nos encontremos en el mejor momento de lo que significa el entorno para el asunto económico. Ahora bien, esto de ninguna manera quiere decir que nos sentemos a llorar, a cruzarnos de brazos. Más bien deberíamos hacer todo lo contrario. En primer lugar, el Ecuador no puede perder la perseverancia de una línea de conducción. En este caso es, primero, respetar el acuerdo que se suscribió con los multilaterales hace pocos meses. Ahora hay una misión del Fondo Monetario aquí en Ecuador. Emitirán su informe, y yo creería que sí van a cumplir las metas planteadas, y eso facilitará el desembolso de los 500 millones adicionales que restan por este año en el tema solamente del fondo, y obviamente el resto de financiamiento que ha venido recibiendo de los otros multilaterales. Creo que el programa con los multilaterales es insuficiente. Creo que no es lo que el país requiere. El país requiere mucho más. El escenario de crecimiento en ese programa es un crecimiento muy pobre. Recién se pretende alcanzar el 2,5 en el año 2028, y los años previos tasas
y eso hace imposible que el país pueda recuperar, por ejemplo, algún nivel mejor de empleo. Ahí estamos absolutamente parqueados, no hemos mejorado, y encima se suman los otros elementos que acabo de citar. Entonces, para responder la pregunta, Miguel, yo creo que uno, no hay que perder la perseverancia y la dirección en el cumplimiento del acuerdo y el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos, la recuperación de reservas, ir bajando el déficit fiscal, etcétera. Pero como eso no es suficiente, tenemos que emprender en otras reformas que nos permitan acelerar el crecimiento económico a un ritmo mucho mayor. Las reformas que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito laboral, y yo sé que este gobierno probablemente no lo empuje por razones más políticas que de otra naturaleza, el tema de la reforma a la seguridad social, que siendo un tema fiscal y un tema institucional, es también un tema de apertura de espacio de gasto, de inversión del Estado. La asignación de recursos de gasto de capital a septiembre es de 500, 600 millones, cuando lo que se preveía para el año era de alrededor de 5.600, es decir, el Estado está dejando de ser promotor de la actividad económica. El Estado está para cubrir el gasto corriente, los subsidios ineficientes y una serie de roles que no le competen. Ahí creería que el Estado también tiene que jugar un rol definiendo si va a seguir actuando de empresario o no. La mejor prueba del mal operador que tiene el Estado como operador o como empresario es lo que ha pasado en el campo energético. No tiene por qué estar administrando hidroeléctricas, empresas eléctricas, de telecomunicaciones, vendiendo gasolina. Esos no son roles del Estado. Se mete en temas que no le competen y lo hace mal. Y eso es parte del problema que hemos tenido. La lluvia o no lluvia no es problema del gobierno, pero no anticiparnos bien a los problemas sí es problema de los gobiernos. Y ahí tenemos que caminar. Entonces yo creo, Miguel, las reformas económicas, la preservación de la línea de acción, la definición del rol del Estado y probablemente la identificación de actividades que generen recursos rápidos y de liquidez. Sigue siendo el petróleo, creo, un buen negocio. La minería lo sigue siendo también. Creo que ahí tenemos dos campos de acción, aparte de obras de infraestructura grandes que se pueden promover. Creo que de esta manera el país puede aspirar a un crecimiento económico menos débil, que es lo que tenemos lamentablemente en este momento. Bienvenido al economista Fidel Jaramillo, exgerente del Banco Central del Ecuador, funcionario internacional y académico. ¿Cómo ve este panorama económico en medio de Ecuador vive un proceso electoral que no contribuye precisamente en ese sentido para generar certidumbre, certezas económicas y por otro lado también la crisis energética que golpea severamente al Ecuador? Buen día, Fidel. Buenos días, Miguel. Un saludo para Mauricio, para nuestra audiencia. Pues sí, esta situación de debilidad de la economía ecuatoriana se da en medio de una situación económica bastante compleja a nivel internacional. Vemos que hay elecciones y una nueva administración en Estados Unidos con un cambio en las políticas públicas en ese país que van a tener repercusiones a nivel mundial. Hace 2 semanas estuve en Washington durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y el mensaje que dieron los multilaterales al mundo fue que hemos superado lo peor de esta crisis pospandemia, hemos enfrentado con éxito la inflación a nivel de las economías desarrolladas. De hecho, en Estados Unidos está en 2.4%, prácticamente de vuelta a los niveles esperados, y esto se dio en un ambiente sin recesión y sin mayor impacto sobre el desempleo. Esto para los economistas, para la profesión si quieren, es un gran logro haber conseguido una estabilización sin caer en la recesión. Sin embargo, el mensaje fue clarísimo. De esta crisis, los países desarrollados, los países emergentes y en general la economía global, hemos salido con un crecimiento muy bajo
y con altos niveles de déficit fiscal y deuda pública. Es lo que se está llamando la paradoja del bajo crecimiento con alta deuda. Es una situación muy difícil de enfrentar, y esto es precisamente lo que el Ecuador deberá afrontar en los próximos años. Estamos esperando que la economía global esté creciendo alrededor del 2.3, 2.5%. Tal vez nuestros socios comerciales, Estados Unidos, ahí por 2.3, la China 4.9%, pero decayendo. Creo que no estaremos experimentando esa dinámica del comercio internacional que hemos sido favorecidos en décadas anteriores. Entonces es una situación bastante apretada para el país. Con la nueva administración Trump se esperan algunas características importantes que ya han sido anunciados. Obviamente no sabemos quién es su equipo económico y cómo serán sus políticas, pero sus anuncios de campaña dejan ver al menos 3 cambios importantes. 1, una guerra comercial de aranceles a las importaciones de Estados Unidos frente a la China. Esto ya se dio en su administración anterior. China es el principal socio, digamos, de donde Estados Unidos hace importaciones en este momento. Son electrónicos, son maquinaria, equipos, vehículos eléctricos, también algo de textiles y confecciones, algo de minería. Entonces ahí se van a producir 2 elementos, oportunidades para América Latina especialmente, de aprovechar aquellos productos que están siendo grabados a la China y que podrían ser provistos por nuestros países. Creo que hay una oportunidad interesante de aprovechar lo que los economistas llaman el desvío comercial que va a causar estas tarifas o aranceles a la importación. Claro, Ecuador no produce electrónicos, no produce maquinaria ni vehículos eléctricos, pero sí podríamos estar en algunos nichos que podrían ser afectados por estos aranceles. Pero además queda China. China se va a quedar golpeado con estos aranceles, entonces creo que es una oportunidad muy interesante para América Latina y para el Ecuador de acrecentar las oportunidades comerciales en la China. Hemos firmado un acuerdo de libre comercio, creo que es un paso adelante, pero la clave está en los detalles. Cómo administramos y cómo aprovechamos las oportunidades de ese libre mercado para que sean los exportadores y pequeños exportadores de Ecuador que se beneficien de las ventas al gigante asiático y no sea solamente de vía de importaciones de productos chinos que llegan relativamente baratos al país, sino aprovechar ese mercado gigantesco que ofrece oportunidades para el país. Esa sería la primera shock para estar muy atentos, Miguel, cómo va a afectar esa guerra comercial a una economía pequeña, insignificante como la ecuatoriana, para aprovechar de esos nichos de mercado. El segundo va a ser algo bastante complejo de evaluar en este momento. Ya Trump va a mantener una tasa impositiva bastante más baja a las empresas. De hecho, está en 21%, no va a subir al 28%, y eso ha sido bienvenido por el mercado. Cuando gana Trump, el mercado de acciones de Estados Unidos se disparó en anticipación de que esta reducción de impuestos a las empresas norteamericanas pueda causar una apreciación también en el valor de esas acciones. Entonces se anticipa que va a haber algo de mayor inversión, más crecimiento de jalado por las empresas más grandes de los Estados Unidos. Entonces esa es una buena oportunidad para el país y para América Latina. Pues inicialmente vamos a tener un choque positivo, una expansión fiscal y de inversión privada en Estados Unidos. La pregunta es, ¿va a ser sostenible? Probablemente no, tenga que ser revisado.
pero inicialmente va a haber cierta actividad adicional en la economía norteamericana que puede favorecer las exportaciones por parte de países como Ecuador. Entonces, muy atentos, nosotros no competimos en nuestra oferta exportable con la de Estados Unidos, así que estamos inmunes a toda guerra comercial y más bien vamos a estar favorecidos por un aumento en la actividad económica, al menos en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano plazo tengo preocupaciones como todos. Esa expansión fiscal que se prevé con esta baja de impuestos en Estados Unidos, pues va a incrementar ya un déficit gigantesco en Estados Unidos, y Estados Unidos va a tener que seguir endeudándose, aumentar su deuda, y claro, eso presionará el nivel de tasas de interés. De hecho, los mercados reaccionaron de esa manera. Subieron las acciones, pero también se complicaron, subieron las tasas de interés sobre los bonos, dando un mensaje de que el financiamiento de Estados Unidos va a encarecerse. Esto lastimosamente golpea a países como Ecuador y otros mercados emergentes. ¿Por qué? Porque el costo para financiar la inversión no va a bajar como estaba previsto. Ya empezaron a bajar las tasas de interés, pero se habla de que el próximo año puede haber una pausa a la espera de ver cómo se transcurre el manejo fiscal y cómo transcurre especialmente el impacto sobre la inflación en Estados Unidos. Entonces, atentos a cuál puede ser ese impacto sobre el costo del endeudamiento, que no solo es público, Miguel, también afecta a las empresas, porque las empresas tienen dificultad, las grandes especialmente, de financiarse en los mercados internacionales. Y finalmente, un tercer punto que sí está directamente relacionado a economías dolarizadas, es la fortaleza del tipo del dólar. Los mercados también reaccionaron de manera muy inmediata. El dólar subió, está casi a la par del euro. ¿Qué significa eso? Eso significa, primero, ¿por qué sube el dólar? El dólar sube porque si es que todas estas políticas que acabo de mencionar, de mantener tasas de interés relativamente altas, de poner tarifas a sus socios comerciales, hace que el dólar se fortalezca. Eso va a ser, digamos, relativamente bueno para los países de América Latina que tienen tipos de cambio flexible y que de hecho ya se han depreciado. Se ha depreciado el peso colombiano, el peso chileno. Esos países van a poderles vender tu producción exportable más competitivamente a Estados Unidos. A nosotros nos va a costar un poquito más, Miguel. Tenemos que trabajar mucho en temas de largo plazo, especialmente productividad, porque como no podemos devaluar, tenemos que exportar a Estados Unidos mientras nuestros socios van a tener monedas más depreciadas. El otro golpe que nos da es Europa, porque claro, si nosotros con dólar se aprecia, es más difícil. Entonces, ese es el panorama complicado, riesgos geopolíticos, estamos con dos guerras globales ahí que pueden tener resultados difíciles de prever, pero ese es el mundo que nos toca enfrentar, Miguel y Mauricio. Economista Fidel Jaramillo, esto que señalaba Mauricio Pozo, ¿cuánto pesa también la crisis eléctrica en estas condiciones? En estas condiciones, en la última estimación que hicieron los organismos financieros internacionales, es de un crecimiento del 0.3%, prácticamente nulo. Es la tasa más baja en toda América Latina, solamente superada por una contracción económica en Argentina. Es decir, el Ecuador lastimosamente está con medalla de plata empezando por atrás. Pero esto no evaluaba el impacto sobre el crecimiento económico que tiene todos los apagones y la crisis energética. Es decir, concuerdo con las previsiones de Mauricio, es altamente probable que una vez registrados los datos de los 2 últimos trimestres, que están malísimos, realmente malos, Miguel, terminemos el 2024 con una recesión, es decir, con una tasa de crecimiento negativo. Muy difícil de prever el número,
He visto ya estimaciones de algunos bancos de inversión que hablan de menos 1%, lo cual sería gravísimo, y otras menos graves que están alrededor del menos 0,5%. Economista Mauricio Pozo, ¿qué necesita el Ecuador en estas condiciones? Crisis eléctrica, un proceso electoral que no contribuye, genera incertidumbre. ¿Qué necesitaría? ¿Leyes, acuerdos para apuntalar la economía frente a esta incertidumbre que vivimos? Son muchas, yo diría, razones como para pensar que el entorno no es fácil. Se acaba de hacer una explicación amplia de lo que ocurre en la economía internacional por parte de Fidel y efectivamente es así. Se pueden abrir oportunidades de mercados, como el caso de la China, sin duda. Es un mercado de compradores para el Ecuador enorme, y creo que ahí tenemos una gran oportunidad de crecimiento. El Ecuador, por cierto, el año 2024 va a registrar un superávit comercial superior a los 5.000 millones, y esto probablemente como consecuencia del petróleo, que a pesar de que ha bajado, en promedio está mejor que el año pasado, el año previo, digamos, del 23, y además porque los precios de muchos productos de exportación han mejorado. Lo nos ha ayudado, no tanto por el volumen exportado, sino por el precio. Y eso obviamente hace que tengamos un superávit comercial este año. Pero la parte mala de la película es que tenemos esto a costa de una contracción de importaciones, producto de la situación económica. Es decir, cuando los países no crecen, importan menos materias primas, bienes de capital, inclusive bienes de consumo. Y esto hace que tengamos un ambiente incierto en la parte internacional, con todo lo que se viene con las acciones que adopte el nuevo gobierno norteamericano, por ejemplo, con la segunda potencia que es la China, que puede impactar en el comercio mundial. Si hay impactación en el comercio mundial, puede haber también una menor actividad económica internacional, lo que puede significar más dificultad para poder vender nuestros productos. Pero estamos todavía especulando, o sea, no sabemos realmente qué puede acontecer, las tasas de interés de igual manera, cómo se van a comportar, y lo que es la fortaleza del dólar frente a otras monedas. Pero para ir a lo puntual, Miguel, yo sí creo que el país tiene que identificar sectores donde pueda caminar a traer recursos de manera inmediata y de manera importante. Lo que logramos, por ejemplo, en el 2002 con el proyecto del OCP, que nos permitió un estímulo de crecimiento por 2-3 años, creo que ahora tiene que insistir en ese tipo de esquemas de recursos de manera, yo diría, rápida y de cantidades importantes. Ahí el petróleo juega un rol, y yo tengo preocupación de que Petroecuador siga siendo lo que es, una empresa que no da los resultados que se busca. La fusión con Petroamazonas en términos de mejoramiento, por ejemplo, de procesos, de hacer economías de escala, no se ha producido hasta el momento, y yo creo que ya es hora de pensar, por ejemplo, en una apertura de capital, lo que se hizo con Petrobras en Brasil, por ejemplo, y creo que en el área petrolera puede caminarse en esa dirección. El tema minero ya le empezó a dar plata al Ecuador. El año pasado, si no recuerdo mal la cifra, más o menos se vendió cerca de 1.300 millones en productos de minerales derivados de la actividad minera. Ahí creo que también hay un espacio. Venimos hablando de proyectos de infraestructura grande ya más de 2 décadas. El caso de la famosa autopista Quito-Guayaquil, esta obra concesionada, obviamente, porque el Estado no tiene los recursos, nos puede brindar de manera directa más de 2.000 millones de dólares, con todo el impacto positivo en comercio en una vía de más o menos 350 kilómetros. Es decir, la identificación de sectores emblemáticos que atraigan recursos de manera rápida, recursos de inversión de manera rápida, creo que nos puede ayudar
a amortiguar, pongamos en esos términos, los embates de la situación que estamos viviendo. El tema energético, podemos tener resultados positivos de lo que se pueda realizar, pero no va a ser un tema de plazo corto. En el mejor de los casos podríamos tener un impacto probablemente para finales del próximo año. Y obviamente hay que ir acompañando de otras acciones. Y las reformas que cité, las reformas me parecen fundamentales. Hay algo que nos hemos parqueado, Miguel, que es el coste de producción de lo que son productos importados. El arancel promedio en el Ecuador duplica a Colombia y Perú. Y eso hace que sea mucho más caro importar aquí todo. Materias primas, bienes de capital, bienes de consumo. Y claro, esto se produce también por un Estado sobredimensionado que no deja espacio para reducciones arancelarias, en este caso, que termina siendo un ingreso sin duda tributario. Ahí también creo que se puede caminar. Algo se inició en el gobierno de Lasso al principio de la gestión, pero después se abandonó. Yo creo que también ahí hay un espacio donde se puede buscar una salida. Perdimos en la consulta popular la propuesta del trabajo por horas, pero yo creo que hay que insistir en una reforma. Ese sigue siendo un problema de costo de producción que nos impide atracción de inversión también. Es decir, en todos esos ámbitos, yo diría de una manera coordinada, ojalá un gobierno próximo, cualquiera que este sea, que pueda aglutinar en un programa económico todos estos elementos, pueden permitir un escenario mediano plazo mejor que el que tenemos al menos a este momento. Economista Fidel Jaramillo, los grandes desafíos que tiene con este entorno, estas perspectivas complejas en lo económico, agravadas por la crisis eléctrica, ¿qué debería aprobar? El economista Mauricio Pozo ha mencionado algunos, por ejemplo, la reforma laboral, pero esto se necesita voluntad política, tanto del Ejecutivo cuanto la receptividad de la Asamblea Nacional, y no vemos que ello ocurra, especialmente en la Asamblea Nacional. Hay una serie de problemas estructurales que deben ser enfrentados en el mediano plazo, pero no por ser de mediano plazo, no deban ser empezadas a enfocarse desde ya, como temas de los mercados laborales, el tema pensional, el tema de otras reformas que tienen que ver con promoción de la inversión privada. Pero sin duda hay dos temas emergentes que están ahí y son el motivo de preocupación de todos los ciudadanos: la crisis energética y la inseguridad. Yo creo que en estos pocos meses que le sobran a este gobierno y comienza una nueva administración el próximo año, que puede ser el propio presidente Noboa si se reelige, o una nueva administración, estos primeros meses yo creo que hay que hacer todas las reformas y las acciones necesarias para enfrentar la crisis energética. Creo que el ejemplo de dos países que enfrentaron apagones en décadas atrás, Colombia y República Dominicana, también tuvieron una gran crisis energética. ¿Y qué hicieron? Reformas para incrementar la oferta energética con la participación del sector privado. Un sector público regulador muy fuerte, además muy profesional en ambos países, pero con participación a través de concesiones o asociaciones públicas privadas de generadores privados. Y no solamente en las energías más tradicionales, térmicas, de gas, sino también las renovables, tanto hidros como las renovables no convencionales, solares y eólicas principalmente. Entonces creo que esas reformas, como bien se ha señalado, pueden demorar unos años, pero son impostergables. El riesgo que tenemos es que empiece a llover a fin de año, las represas se llenen, se acaban los apagones y nos olvidamos de la emergencia. Eso no puede ser. Como dicen los chinos, nunca desperdicies una buena crisis para hacer los cambios necesarios. Así que yo creo que esta crisis lo que debe es sacudirnos como ecuatorianos y tener una matriz energética que sea sólida, bien diversificada y sostenible, es decir, con gran peso de las renovables. Para eso
yo creo que no se puede improvisar. Creo que mucho de lo que ha sucedido es una combinación de improvisación y decir que lo que se hizo en el pasado estuvo mal. Y yo creo que eso tenemos que rectificarlo. Todo lo que fueron la inversión en las grandes hidroeléctricas pueden haber tenido todos los fallos de transparencia, técnicos, etcétera, pero eso ya quedó atrás. No se puede decir es la infraestructura de Correa y se hicieron mal las cosas. No, es una infraestructura del país, de los ecuatorianos, y tenemos la obligación de mantenerla y tenerla en funcionamiento. Y eso se necesita muchísimo inspiración, pero mucha más transpiración, es decir, trabajo y gestión de esa infraestructura hidroeléctrica existente. Y por supuesto, no podemos abandonar lo que es la energía complementaria, ¿no? La térmica y la renovable, que nos puede arrojar una matriz energética bastante sostenible. Y por supuesto, trabajar en los usos de esa energía. Especialmente hay dos grandes temas que son los causantes, en definitiva, de la emisión de gases de efecto invernadero en Ecuador. Uno es el transporte público y el transporte en general. Creo que hay que limpiar esa parte de la matriz energética, y complementando con una buena generación limpia, tener mejor parque automotor. Y la otra, por supuesto, es el cambio de uso del suelo, la desertificación. Eso está gravísimo, y ahora vemos con estos incendios tan lamentables que han ocurrido en el país, no solo se ha perdido biodiversidad, sino que se ha empeorado también la emisión de gases de efecto invernadero. Eso en temas eléctricos yo creo que es fundamental el tema de gestión pública profesional, que esta administración o una nueva administración no improvisen, no digan todo lo del pasado está mal, sino que en base a lo que tenemos trabajemos para evitarle este sangrado a la ciudadanía ecuatoriana. Mejoremos la planificación y la gestión en el sector eléctrico fundamental. Un tema muy puntual para en general el ambiente económico es recuperar la producción petrolera. Está cayendo de manera rápida, lamentable, y ahí vemos que hay, 4 gerentes de Petroecuador en un periodo tan corto. Es muy difícil con esa volatilidad en la gestión pública hacer las cosas. Además, un sector que está atravesado y plagado de problemas de corrupción y transparencia. Creo que hay un tema, una cruzada nacional para realmente hacer de ese sector un sector que sea la columna vertebral del país, y que además no solamente incremente la producción de combustibles fósiles, sino también lleve la vanguardia de una transición energética a una economía más verde. Y ahí tenemos la gran oportunidad de hacer del Yasuní un ejemplo de lo que puede hacer la economía ecuatoriana en un proceso de transición hacia una economía más sostenible y más verde. Y en el tema seguridad, creo que hay expertos que saben mucho más del tema, pero es el principal obstáculo en este momento para tener mayor inversión. Incluso supera al tema de la provisión de energía eléctrica, pero estos dos son los obstáculos mayores que en el corto plazo están impidiendo negocios. Y curiosamente, Miguel, no sé si tenemos la misma experiencia, pero en estos feriados, por ejemplo, donde uno quisiera ver actividad económica, gente en las calles comprando, disfrutando, las calles estuvieron medio vacías. Pero si uno intenta entrar a un mall, a un centro comercial, uno se puede demorar más de 1 hora entrando al parqueadero y llega y los centros comerciales están repletos. Y me decían por qué están repletos, ¿no? Entonces, por el tema hay energía eléctrica, entonces tienen ahí luz. Incluso hay gente que va a los centros comerciales a conectarse. 2, hay seguridad. No le están asaltando, no le están robando, y especialmente en ciudades de la costa hay aire acondicionado. Entonces estamos llevando a esos niveles donde la gente hace su vida que sería normal en una economía de centro comercial, una economía de mall en vez de una economía real. Eso tiene que cambiar. Economista Mauricio Pozo,
Todo esto ocurre también en medio de un cambio de administración en los Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump deberá asumir el mandato en enero del próximo año. ¿Qué perspectivas tenemos desde el Ecuador con ese gobierno? Miguel, le voy a dar mi opinión, no necesariamente va a ser la que tengan todos, obviamente, pero al Ecuador le ha ido mejor con gobiernos republicanos que demócratas, por razones diversas, pero la verdad es esa. Y cuando el Ecuador vivió la crisis de la pandemia, el año 20, yo recuerdo porque yo estuve en funciones públicas a finales de ese año, le dieron la espalda a muchos probables financiadores para tratar de paliar el problema, y el único que realmente le apoyó fue el gobierno del expresidente Trump en ese momento, en su primer mandato. Le ayudó por varias vías. Le ayudó por su presencia bilaterales, nos guste o no nos guste. Los Estados Unidos tienen una presencia mayoritaria en entidades como el propio Fondo Monetario, el Banco Mundial, entre otras. Nos ayudó en el tema de la firma del acuerdo con el DFC. Creo que la ayuda que tuvo el Ecuador en ese momento fue fundamental. Recuerde usted que el presidente Moreno fue recibido en la Casa Blanca a las 2 semanas de iniciado ese mandato. Es decir, hubo ahí yo diría, una demostración de ayuda al país. Claro, esto fue muy empujado también por la relación que tuvo la embajadora Baki en ese momento, también cercana al presidente Trump. Y en ese sentido yo, desde el punto de vista de lo que fue el pasado con la administración de Trump a lo que puede ser ahora, soy más optimista que pesimista. Es decir, yo creería que se puede un poco aprovechar la viada, pongámoslo así, que se tuvo y esperar algo mejor hacia adelante. Pero claro, no es tan simple. Nosotros somos muy marginales frente a ese país en tamaño y en múltiples otras, y ellos van a hacer lo que necesiten hacer, no pensando en el Ecuador, sino pensando en lo que les es beneficioso. Pero parecería que puede haber un escenario favorable para el Ecuador. Sigue siendo Estados Unidos el principal socio comercial. No hemos podido suscribir un convenio de libre comercio como se lo entiende, pero hay otras opciones sobre las que se está caminando y ojalá podamos tener en ese sentido un beneficio. La sinergia con ellos es enorme en muchos ámbitos. Fíjese, solo en remesas, el 70% de las remesas provienen de Estados Unidos. Y el monto de remesas en el Ecuador el año pasado superó los 5,000 millones. Y este año, 2024, va a tener un crecimiento de más o menos del 15 o 16% sobre el año anterior. Es decir, ya se convierte en un ingreso de recursos, no al fisco, pero sí a la economía importante, y viene de ese mercado. El tema del comercio exterior de igual manera. Sigue siendo un mercado fundamental de comercio para nosotros. Tenemos el uso de la moneda de ellos. Hay más de 2 millones de ecuatorianos que viven en ese país. Es decir, son múltiples las razones sobre las cuales, independiente del gobierno que esté en funciones, ahora será el presidente Trump, tenemos que buscar fortalecer, porque eso finalmente es lo que le conviene al Ecuador. Ojalá se cumpla lo que mencioné de que nos fue antes bien con ellos, y ojalá esto pueda replicarse en un siguiente periodo de gobierno. Economista Fidel Jaramillo, ¿cómo pesará las relaciones con Estados Unidos con la nueva administración Trump desde enero próximo? Sí, bueno, también tomar en cuenta que somos insignificantes frente a la economía de Estados Unidos, y creo que estaremos en una de las últimas prioridades en temas de decisiones. Yo discrepo con Mauricio sobre la asociación entre que nos ha ido mejor con gobiernos republicanos que con demócratas. Creo que hay dos casos
en donde gobiernos republicanos apoyaron recientemente al país. El primer caso fue con George Bush, hijo, del 2001 al 2009. Justo fue el periodo donde el Ecuador estaba implementando el esquema de dolarización. Ahí Mauricio tuvo mucha experiencia en este periodo y definitivamente se contó con un apoyo del gobierno de Estados Unidos y especialmente su apoyo dentro de los organismos multilaterales que contribuyeron a sostener el sistema de dolarización en sus primeros años, 2001 al 2009. El segundo periodo o episodio de apoyo, digamos, es Trump, que estuvo desde el 2017 hasta el 2021, la pandemia, etcétera, toda la crisis, y ahí sí fue fundamental para el apoyo a los gobiernos de turno, que pudieron contar especialmente con un acuerdo importantísimo con el Fondo Monetario Internacional, que pudo evitar una catástrofe económica en el país. Entonces ha habido dos coyunturas importantes donde gobiernos republicanos han ayudado a resolver problemas. Pero creo que más importante que cualquier tendencia política, el Ecuador y América Latina ha sido beneficiado cuando la economía de Estados Unidos crece de manera sana y sostenida. Recordemos la década de los 60, por ejemplo, con Kennedy, con Lyndon Johnson. Fueron administraciones demócratas, fue el periodo de la gran moderación que decía, y durante esa época América Latina creció de manera significativa. Fue realmente la última década en donde hemos crecido de manera importante. Igualmente, Obama, que estuvo, digamos, del año 2009 en adelante, coincidió también con un periodo de crecimiento económico de la economía de Estados Unidos y mundial importante. Aquí estábamos obviamente con la administración de Rafael Correa, y también el país se benefició con un ambiente externo muy importante, y la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana y en general de América Latina fue significativa. Es decir, a la región le va mejor cuando a Estados Unidos le va mejor, porque, como bien decía Mauricio, es nuestro principal socio comercial y es una de los motores de la economía global. Pero habiendo, digamos, hecho este análisis general de que no hay una correlación así directa entre los partidos y el desempeño de la economía ecuatoriana, hay algunos factores que sí me preocupan. El tema migratorio. Si se da esta deportación masiva, eso involucrará a una gran cantidad de trabajadores ecuatorianos que están ahí indocumentados y que podrían estar susceptibles de ser deportados. Esto podría golpear el factor remesas, que es un factor que definitivamente está sosteniendo la economía de la ecuatoriana. Así que eso es un riesgo, algo que tenemos que ver. Yo veo grandes dificultades, tanto legales como logísticas, de hacer esa deportación masiva, pero si es que comienza realmente a afectar no solo a ecuatorianos que regresen, sino que ecuatorianos que puedan ser impedidos de migrar y reunirse con sus familias en Estados Unidos y enviar sus remesas, eso nos puede golpear. En cuanto a los temas comerciales, ahí sí ha habido una posición diferente dependiendo de los partidos políticos. Los partidos demócratas en general han sido reacios a firmar acuerdos de libre comercio con otros países, mientras que los republicanos fueron los que apoyaron, por ejemplo, todo lo que es algunos de los tratados de libre comercio. Entonces, va a ser complicado realmente negociar un nuevo tratado de libre comercio, más aún con un gobierno que tiene como su lema hacer de América grande nuevamente, el MAGA, y poner a Estados Unidos primero, Make America First. Eso significa tener una visión bastante más proteccionista de su economía. Entonces,
Obviamente va a haber medidas que van a defender a sus empresas, que van a defender a sus sectores claves. Pero como decía, nosotros no competimos con sectores importantes dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, no hay camarón, banano, cacao, flores. Entonces, esos podríamos negociar de manera activa que se renueven las preferencias arancelarias para la mayor parte de la oferta exportable ecuatoriana. Creo que ahí vamos a tener una ventaja. Y por supuesto, el turismo. Creo que el dólar fuerte hace que los turistas norteamericanos tengan el poder en sus manos para escoger destinos. Lastimosamente en este momento no tenemos la mejor imagen. De hecho, Estados Unidos advierte de no venir al Ecuador por los temas de seguridad. Así que trabajar por la seguridad no solamente tiene efectos positivos en inversión, también tiene efectos importantes en atraer turismo al país. Bien, muchas gracias al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, y el economista Fidel Jaramillo, exgerente del Banco Central del Ecuador, por aportar a este análisis sobre el momento económico que vive el Ecuador en medio de un proceso electoral y la crisis eléctrica. Muy amable, Mauricio y Fidel. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día, una buena semana. Muy gracias. Con 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el candidato a la Asamblea por el movimiento Suma, Gabriel Martínez, temas de interés en esta campaña y también lo que ha pasado con Jan Topic en el Tribunal Contencioso Electoral. Quedó fuera de la contienda electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa.